Muy buenas a todos, episodio número 25 de Anti-Mainstream, un episodio importante porque fue un día muy importante para Venezuela. Hemos visto a María Corina con Edmundo González llenando nuevamente calles en una ciudad importante del país como es Maracaibo, y también un día clave por el tema de los testigos. Se está hablando mucho de los testigos electorales. Hay una denuncia grave de que el régimen está ralentizando el proceso a través del sistema electoral del CNE. Y bueno, vamos a hablar sobre todo eso y tenemos un invitado especial, Diego. Tenemos a Orlando Bendaño, quien últimamente está siendo muy atacado por el régimen. Así que nada, nos honra su presencia para hablar sobre los escenarios del 28 de julio. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Orlando. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Esta vez hablando de nuestra tierra, de Venezuela, que la verdad es que son muchísimos temas interesantes porque a 5 días de las elecciones ha pasado de todo, ¿no? Han habido comentarios de Lula da Silva, Alberto Fernández sobre que Maduro va a tener que entregar. Han habido comentarios del mismo Maduro y de otros agentes del chavismo planteando escenarios incluso violentos en caso de que sucediera algo que no fuera a aceptar los resultados del 28. Está sucediendo todo el tema de los testigos, que tengo entendido por lo que vi con un comentario de Perkins Rocha que ya estaba prácticamente solventado, pero bueno, una de las muchas trabas que pone el régimen para el proceso electoral. Y a pesar de todo esto, se siguen llenando las calles en cada paso de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en cada ciudad, pueblo y rincón de Venezuela sigue saliendo gente esperanzada. Y no sé ustedes, pero yo ya, como dicen por ahí, yo ya no me soporto, quedan 5 días y realmente me está ganando la ansiedad. Pero No está bueno, queríamos traer soportable. a alguien que conoce de primera mano lo que son las triquiñuelas del régimen, que además conoce Venezuela como la palma de su mano y que ha estado muy pendiente de todo este proceso y además un excelente periodista y analista, ¿no? Orlando, buenas noches. Diego, Emma, un gusto como siempre. Gracias por la invitación. Y estamos igual. A mí también me está consumiendo la ansiedad frente a, bueno, esta semana, porque además es probable que cada día ocurra una cosa extraordinaria, ¿no? Algo imponderable y puede ser en cualquier momento. Entonces, claro, uno siempre está como a la expectativa de qué ocurre. Hay una realidad que es que hasta que no lleguemos hasta el 28 de julio, no sabemos si vamos a llegar hasta el 28 de julio. Es decir, todavía que aunque 5 días, que es lo que quedan hasta ahora y dentro de poquito van a ser ya 4 días, parezca muy, muy poco, la realidad es que en un día pueden pasar una sola cosa que cambia absolutamente el panorama y a lo mejor ya no estemos hablando de 4 días, sino de mucho más, ¿no? Eso quizás es mucho más improbable, pero obviamente hay que considerarlo. Pero bueno, no, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchachos, he estado leyendo, creo que todos los estamos haciendo, estamos leyendo muchos medios, estamos viendo analistas, y hay un debate que es grande, que es el tema de los escenarios. ¿Qué va a pasar el 28 de julio? Esta no es una cuestión de pronosticar o tirar ahí un resultado como si fuera un resultado deportivo. No estamos hablando de eso, sino qué puede pasar en realidad para estar preparados y saber cómo actuar en consecuencia. Entonces, Diego, si quieres, te dejo a ti para que plantees qué escenario para ti es ideal, cuál puede ser un escenario, digamos, deseable, aceptable, y cuál tú consideras probable. Y después yo creo que Orlando ahí puede secundarte. Sí, a ver, hay muchas cosas y me quiero ir a marzo. Hay muchas cosas que pueden pasar el 28 de julio. En marzo se planteó un escenario en el cual no iba a haber candidato ni de María Corina, ni de la Mesa de la Unidad, bueno, plataforma unitaria democrática hoy en día, ni de absolutamente nadie excepto Manuel Rosales. Y a última hora hubo un cambio que nadie sabe por qué, pero que sucedió, que el CNE permitió que se eligiera un candidato tapa, como lo llamaban en ese momento, Edmundo González Urrutia. Edmundo era un candidato que no tenía la intención inicial de estar como candidato este 28 de julio. Era una jugarreta, la llamo yo, del régimen para mantener el juego vivo y buscar un escenario favorable que permitiera legitimar las elecciones sin permitir la participación de los equipos de 20 Venezuela, de María Corina Machado y de todos los demás
partidos y organizaciones que realmente buscan un cambio en Venezuela. Ese tiro le salió por la culata, creo que fue el último gran error de una serie de errores que han cometido los chavistas, en el cual el cálculo que hicieron de mantener a Edmundo permitió que tuviéramos la campaña que hemos tenido durante el último mes. ¿Cuál es el fin de esa campaña? Bueno, el primer paso, por supuesto, diría un paso necesario sin el cual no se pueden dar los siguientes, es ganar el 28 de julio. Pero ganar el 28 de julio no significa, lastimosamente, solamente sacar más votos que Nicolás Maduro. Ganar el 28 de julio significa pasar por encima a todas las trabas, a todos los problemas que está poniendo el régimen, para que al final el conteo, que muy probablemente no sea nunca el conteo real, entre muertos votando, entre falsos votos, etcétera, pero que al final el conteo sea lo suficientemente fuerte como para plantearles un nuevo problema al chavismo. ¿Y ahí qué puede pasar? Pues yo manejo dos macro escenarios que después se dividen en posibles reacciones dependiendo de lo que hagan cada uno de los actores. El primero, por supuesto, que Amoroso en la noche o en la madrugada del 29 diga que Nicolás Maduro resultó ganador. El segundo, que diga que Edmundo resulta ganador. Y lo interesante de esos dos escenarios es que son dos escenarios cuyos las acciones que pueden tomar los actores son muy similares, porque una vez se decrete el ganador de las elecciones empieza todo el juego de la negociación de qué es lo que va a pasar después. Y ahí, como íbamos diciendo, hay muchos factores, no solamente nacionales, sino también internacionales, que pueden impulsar al inicio de una negociación, al inicio de una transición. ¿Cuál es el escenario más probable? En mi opinión, si vemos las encuestas hasta ahora más confiables, yo creo que la brecha es demasiado grande para que el chavismo logre robarse las elecciones y tener algún factor legitimador en la oposición. Yo creo que nadie en la oposición va a poder decir el 29 de julio que Nicolás Maduro realmente ganó las elecciones. Pero creo que ese es el escenario más probable, en el cual el chavismo igual se declara ganador y termina tratando de amedrentar a ciertos sectores de la oposición para generar una negociación favorable para el chavismo. No necesariamente que mantenga el chavismo en el poder, pero sí que los mantenga con vida y con impunidad suficiente para que ellos básicamente se salgan con la suya. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Tómate tu tiempo. Sí, no, estoy digamos, en términos generales estoy de acuerdo. Voy a explicar como mi posición al respecto, que no difiere mucho, pero quizá tiene algunos detalles diferentes. Yo creo que hay tres escenarios, dos de los cuales son obvios y el otro para mí es improbable. El improbable es que de aquí al domingo surja algo que provoque la suspensión o dilatación de las elecciones. Eso lo vamos a descartar, asumiendo que es el improbable y que a este punto todo indica que las elecciones se van a dar. Si las elecciones se van a dar, tenemos, nuevamente, esto es evidente, dos escenarios. Uno es, los dos escenarios, por cierto, parten de la misma premisa, que es que la oposición gana. Yo creo que todos los escenarios reales, aparte de una lectura del domingo, todas deben partir de esa premisa porque no existe el escenario en el que la oposición no gane. Ahora, sobre esa premisa se construyen estos dos escenarios. El primero es, la oposición gana y el chavismo lo reconoce, y el segundo es, la oposición gana y el chavismo lo desconoce. En el caso del primero, yo creería que en el proceso de reconocimiento, es decir, entre el momento en que se cierran los centros electorales y el momento en el que el CNE anuncia a Edmundo González Urrutia como ganador, es en esa ventana en la que se van a dar las negociaciones necesarias para una transición acordada, ¿no? Una transición suave, acordada en los mejores términos. Obviamente, esto sería provocado por la abrumadora o contundente participación a favor de Edmundo González. Es decir,
habría una participación tan contundente, tan importante, y habría una disposición tan importante de parte de la gente de defender el voto, que el chavismo, previendo que un escenario de fraude generaría conflicto que no le favorecería, terminaría entendiendo que si va a negociar, este es el momento para negociar. Es decir, antes del anuncio de los resultados, porque la carta para negociar que tiene el chavismo es: yo tengo los resultados, efectivamente los dan ustedes como ganador, pero el anuncio lo puedo decir como a mí me dé la gana. Hay dos opciones: o digo que ganamos nosotros y vamos a ver qué van a hacer ustedes, o está bien, les permito a ustedes ganar, pero vamos a negociar bajo unos términos que me favorezcan. Yo creo que el chavismo va a apuntar a eso. Es decir, bueno, mentira, no es que creo. Dentro de los escenarios, creo que esa es una posibilidad. No creo que sea la más probable hoy, pero está ese escenario. El otro escenario es que, a partir de la premisa de la oposición gana, el chavismo se aferra al poder y, por lo tanto, desconoce los resultados y anuncia unos resultados completamente falsos, completamente ficticios. Yo no creo, nunca le he creído la tesis de que un fraude es imposible de cometer en la medida en que la participación sea mayoritaria. ¿Por qué? Porque para mí, más allá del fraude práctico, es decir, voto asistido, gente muerta votando, lo que sea, más allá de eso, el anuncio del resultado puede quedar completamente a criterio de las autoridades. Pueden inventarse el número, claro. Ese número contrasta con lo que se ve en la realidad. Pero si no hay un contrapeso, al chavismo le importa un carajo que la gente lo crea o no. O sea, si no hay nada que le aumente el costo al chavismo de mentir e inventarse una cifra, al chavismo no le importa que el país no le crea. El problema es que hoy sí hay un contrapeso importante. Y ahí está la estrategia de la oposición que, en esta ocasión, y esta es la primera vez en 25 años que esto ocurre, la estrategia de la oposición se ha diseñado no a incentivar el voto necesariamente, sino a incentivar la defensa del voto. Realmente el compromiso de los ciudadanos no empieza el domingo a las 5 de la mañana para votar. El compromiso real, obviamente es parte del proceso, pero el compromiso real empieza el domingo a las 6 de la tarde, cuando la gente se va a quedar en los centros de votación cuidando su voto y pues quedándose hasta el momento en que anuncian el triunfo, es decir, listas para defender el voto si toca, si corresponde. Ese es el contrapeso que hay hoy, eso nunca lo ha habido. Pero el chavismo, digamos, hay una realidad. Para algunos aquí, no todos, pero para algunos, seguir en el poder es una cuestión de supervivencia. Tú le puedes ofrecer las garantías que les dé la gana. Tú le puedes ofrecer las amnistías que les dé la gana, los salvoconductos, los puentes de plata que te dé la gana. Pero nada les garantiza a ellos impunidad de por vida. Tan simple como que hay gente cuya cabeza tiene un precio, no para Estados Unidos, sino para cualquier huevón que un día se harte porque su familia padeció o la asesinaron o fue torturada, y estés en Turquía, estés en Moscú, estés en donde sea, no hay garantía. Hay gente en el chavismo, no son todos nuevamente, pero es un grupo. Y ese grupo, estoy seguro, prefiere que lo saquen de una mala manera a ceder el poder. Ahora, ¿qué tanto control del momento tiene ese grupo? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que las Fuerzas Armadas pueden negociar. Yo creo que Padrino López puede negociar. Siempre se ha hablado de Padrino López como el hombre de una transición. En el 30 de abril del 2019, el tipo aparentemente tenía disposición. Ahora, yo, no sé, persona X del chavismo, mi vida depende de continuar en el poder. Yo me puedo aferrar aquí, pero si la estructura se cae, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Entonces, yo creo, ya para concluir, que las cosas se van a ir por el escenario 2, y es el escenario en el que el chavismo va a forzar un fraude, porque hay otra posibilidad, y es que el Consejo Nacional Electoral no le responda al chavismo, porque en teoría el Consejo Nacional Electoral es un ente autónomo, todos sabemos que no lo es, pero en teoría lo es. ¿Qué pasa si no le responde esa noche al chavismo? Porque negoció por su lado, podría hacerlo. ¿O qué pasa si no le responde el chavismo porque están las sanciones sobre ellos y probablemente si dan los resultados certeros le levantan las sanciones o lo que sea?
Pero vamos a suponer que en el Ejecutivo en Miraflores dicen, la orden es decir que nosotros ganamos, punto. Y vamos a suponer que el CNE acata la orden. Muy bien, ahí se van a desprender dos escenarios para mí. Uno es la maquinaria represiva, la ejecutan contra lo que para mí probablemente será la respuesta ciudadana de defensa del voto, y la ejecutan de una manera tan cruel y despiadada que neutralizan completamente la disidencia. O el otro escenario que se desprende de este es la ejecutan, pero se desmorona, se quiebra, no soporta, no responde. Tan simple porque la Fuerza Armada no es la misma de hace tiempo, porque la gente no es la misma de hace tiempo, ya no vas a reprimir una marcha en Altamira que no pasa de la Francisco Fajardo, ahora vas a reprimir todo el país, probablemente es el oeste de Caracas el que se te va a levantar, o el que va a protestar, o el que va a reclamar. Entonces, ahí surge el escenario de se quiebra la estructura, no responde, y volvemos al escenario 1, que es reconocimiento eventual por parte de unas facciones del triunfo del señor González Urrutia. Para mí, esos son los dos escenarios base, y del segundo escenario, que para mí es el más probable, se desprenden estos otros dos escenarios, en el que para mí el más probable es no hay respuesta del aparato represivo. No hay. Fíjate, Orlando, y Uy, disculpa, te doy ahorita la palabra, Manuel, pero fíjate, Orlando, que justamente de tu análisis, yo tenía un análisis muy parecido y es precisamente por los intereses, voy a llamarlos de los jerarcas chavistas, entre los cuales incluyo, por supuesto, a Elvis Amoroso como ficha clave del madurocidiato y de la gente que quiere aferrarse al poder. Yo creo que el punto de partida es justamente que el chavismo no va a permitir que la primera notificación de resultados de las elecciones le sea desfavorable. De ahí en adelante surgen justamente los escenarios que tú planteas y otros escenarios más, pero yo creo que la intención de ellos y viendo las reacciones en las últimas semanas, no solamente del chavismo subiendo el tono, sino incluso de sus propios aliados tratando de bajarle el tono al chavismo, en el cual todo pareciera indicar que la primera notificación el 28 en la noche o el 29 en la madrugada va a ser que ganó ilegítimamente Nicolás Maduro las elecciones. De ahí en adelante es que se plantea justamente todo el juego de presiones en el cual, como siempre decimos en este programa, el chavismo, que ni es uniforme ni es monolítico, distintas facciones del chavismo pueden generar ruptura, ya sea por temor, ya sea por conveniencia o ya sea por la sencilla razón de que no se sostiene por el aparato militar los falsos resultados de la elección. Pero yo creo que el punto de partida para el chavismo va a ser justamente eso, porque además le genera una fuerza adicional para sentarse a la mesa y decir, Claro. yo ya declaré que soy ganador. Como decías tú, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Y ahí empieza justamente el juego de presiones y negociación que va a decantar si logramos llegar a una transición a la democracia o no. De acuerdo. Hay en estos escenarios muchos actores, oposición, venezolanos, o mejor dicho, Venezuela y chavismo. Dentro de esos grupos, ninguno es monolítico. Está la Venezuela de los bodegones, la Venezuela irreal y está el venezolano a pie. Yo no tengo mucha gente en Caracas, pero sí conozco mucha gente en el interior del país. La gente del país está arrecha y está bastante motivada para apoyar a María Corina, a votar y yo creo que ir más allá. Hay mucha gente que dice que la gente está acostumbrada, pero yo sé y conozco de primera mano que hay mucha gente que está muy motivada, incluso más que en otros años. Yo creo que esa Venezuela que está harta se puede imponer a la Venezuela que está, digamos, cómoda. Y yo siento que incluso la gente cómoda, que yo sé que no todas están, digamos, afín a la dictadura o a este sistema, se puede unir a esa Venezuela que está incómoda. Por ese lado estoy tranquilo. Luego tienes la oposición. En la oposición también tienes a dos facciones. Está la oposición afín y está la oposición real. Vamos a hablar de la afín porque podemos hablar de quién es menos o más afín, pero hay una afín. Yo creo que esa posición real hoy se está imponiendo y espero que en estos próximos días se siga imponiendo porque es fundamental para todo este proceso que María Corina Machado y su grupo siga siendo la que lidere y la que reaccione a los resultados del domingo. Que yo creo, al igual que Diego y Orlando, que es muy probable que la notificación sea ganamos, aunque sea ilegítimamente.
Y por último, donde yo tengo dudas, y esto es terrible porque no podemos predecir qué va a suceder, es cuál es la facción del chavismo que se impone, porque hasta ahora en todo este proceso, esta facción se ha enfrentado en diferentes ocasiones y es muy difícil incluso interpretar cuál es el actor que funge una función en cada facción. Por ejemplo, hablamos del fraude del Esequibo, del fracaso del Esequibo y posterior reacción del chavismo duro, del núcleo duro que empezó a reprimir, a agarrar gente y a parecer que iba a truncar este proceso, hasta el punto que lo llevó a un límite, hasta la noche en la que Edmundo González se termina quedando con esta candidatura. Entonces, estas facciones se han enfrentado tanto que uno no entiende cuál está ganando. Es como que una fuerza de poder interna del chavismo que no se sabe qué está sucediendo ya internamente. ¿Por qué hay facciones del chavismo que en teoría eran duras que están hablando desde el rol de la oposición? ¿Por qué todavía hay dudas de cuál va a ser el rol de Padrino López en todo este proceso? Porque Claro. incluso se rumorea que Diosdado Cabello puede ir preso o que Mauro tiene una mansión lista en Turquía para irse. Hay cosas que son muy extrañas y que incluso uno puede ir más allá. Uno escucha las declaraciones de Lula da Silva diciendo tengo miedo de qué va a pasar el domingo y uno entiende que algo está sucediendo ahí internamente que no es seguro. Entonces, bueno, para desprender los escenarios, hay un rol fundamental en las Fuerzas Armadas venezolanas. Orlando decía muy bien la situación interna sobre el tema de qué tan fuerte está la Fuerza Armada Nacional y qué tanto le responde a Miraflores. Muchachos, antes, en 2017, yo todavía estaba en Venezuela en 2017, la Fuerza Armada Nacional era quizás la institución más fuerte del país. Los tipos, a punta de matraqueo, dominaban todas las zonas de Venezuela, cada alcabala, eran los que comían, eran los que recibían comida, eran los que recibían bonos, eran los que tenían plata, eran los que compraban, eran los que dominaban el país. Y le tenían un fuerte aprecio a Maduro y estaban totalmente a favor de Maduro. Quizás en los cuarteles había gente que era disidente, pero al final se imponía. Ahora es todo lo contrario, hay deserciones a diario, los militares ya no tienen el poder adquisitivo de antes, los militares ven como los bodegones y la Venezuela irreal es la que tiene plata ahora y que ellos no forman parte de esa Venezuela irreal. Los militares tienen que hacer ahora maravillas para sostener a su país y poder tener el nivel de lujo, de vida que tenían en 2017. A medida que la Venezuela irreal se fue expandiendo, los militares vieron cómo su Venezuela, la Venezuela de los militares corruptos, se fue diluyendo. Entonces allí hay una capacidad para negociar. Entonces, yo creo que internamente, no sé si el aparato represivo les va a dar el cuero para reprimir lo que se viene después del domingo, si es que Maduro se anima a mandar la notificación y decirle por WhatsApp a Moroso que lo declare ganador. Mira, Ahí es donde está mi esperanza. Yo no sé si es el escenario más real, el más posible, pero sí lo veo relativamente plausible. Mira, es interesante lo que hablas, porque yo creo que para poder tratar de vaticinar cualquier escenario probable o improbable, hay que primero tratar de entender que esto siempre ha sido muy complicado y quizás nunca lo hemos podido hacer de una manera precisa, y precisamente por eso llevamos 25 años en esto. Y está tratar de entender exactamente cómo está el chavismo en estos momentos y cómo está la Fuerza Armada. La Fuerza Armada hasta ahora ha sido una caja negra. Es verdad que de manera reiterada en cada episodio de tensión política siempre está la duda de qué va a hacer la Fuerza Armada, y hasta ahora siempre ha demostrado de qué lado está, ¿no? Hacia dónde está la lealtad. Y uno podría suponer, bueno, visto los precedentes, es evidente que va a ser este domingo, ¿no? No obstante, igual, aunque uno debería de suponer que, como lo ha demostrado hasta ahora, este domingo no debería ser diferente, igual está la duda sobre este domingo, ¿qué va a hacer la Fuerza Armada? Y es porque el chavismo de hoy es muy diferente al chavismo de hace unos meses. Es un chavismo que ha cambiado mucho y es un chavismo que hoy llega en unas condiciones muy diferentes a las que llegaba a la que estaba hace unos meses. E igual pasa con las Fuerzas Armadas. Todo lo que tú acabas de decir, Emma, sobre la Fuerza Armada es completamente cierto. Es una Fuerza Armada empobrecida, es una Fuerza Armada paupérrima, es una Fuerza Armada que ha quedado abstraída de esta burbuja que se ha armado en ciertos sectores. Es una Fuerza Armada desmoralizada. Sabemos que ha sufrido también la migración, que la mayoría de los soldados, si no todos los soldados, tienen a un hermano afuera, a un hijo afuera o lo que sea.
Es una Fuerza Armada donde a diario aumentan las deserciones, pero además tienes las anécdotas recientes. Yo porque hablo con gente de la campaña y gente que ha acompañado a la gira María Corina Machado. Hoy lo sacaba, por cierto, Joshua Goodman en un artículo en Associated Press. La cantidad de anécdotas de soldados, de Guardia Nacional, que le expresan simpatía a María Corina Machado. Es impresionante. O sea, la cantidad de anécdotas de soldados que se le cuadran incluso, que le hacen recomendaciones, que le piden disculpas, que le dicen, hey, tenemos que cumplir esta orden, no puedes pasar por aquí, no te podemos dejar pasar, pero yo voy a ir al baño y bueno, no te vi, o lo que sea. La cantidad, yo he escuchado las anécdotas, y hoy lo sacaba Joshua Goodman, y sé que María Corina Machado ha asomado un poco de esto, pero es reiterado. Esto está sucediendo en la Fuerza Armada. Y hay que recordar algo. ¿Por qué fracasa, en parte, pienso yo, especulación, la conspiración del 30 de abril? Porque había factores que estaban comprometidos, pero en últimas, ¿por qué se cae? Mira, uno pudiera concluir esto, pero la Fuerza Armada no respetaba a Juan Guaidó, ni al liderazgo opositor. No solamente no respetaba, no confiaba, no había garantías. ¿Qué podía ofrecerle a este liderazgo que ni siquiera era capaz de expresarse con elocuencia? Porque el tipo no era capaz de expresarse con elocuencia. Yo creo que la posición que asuma la Fuerza Armada tiene que ver mucho con el talante de nuestro liderazgo. Yo sí creo eso, porque, y al final, y es una cuestión eminentemente castrense, la Fuerza Armada requiere de una persona con autoridad. Claro. Y evidentemente la oposición nunca representó autoridad, ni siquiera cuando se llamó presidente interino representaba autoridad. No es por nada, pero esa expresión que tanto le criticaron a María Corina hace unos días cuando le trancaron el camión y ella se bajó y dijo la autoridad soy yo creo que esa no fue una expresión a la ligera. Yo creo que hay un intento de construir una narrativa de que aquí se está armando un liderazgo serio, real, que debería de generar confianza en el mundo militar. El 5 de julio, María Corina envió un mensaje exclusivamente a los militares, prometiéndoles un futuro alentador. Yo creo que eso cambia las condiciones. Pero vamos a ver cómo está el chavismo. ¿Cómo llega el chavismo hoy? Llega con una facción entera completamente neutralizada, disminuida, que es la facción de Tarek El Aissami. Llega también empobrecido, llega sin legitimidad, porque todavía no tiene legitimidad, no la ha logrado recuperar. Llega, yo creo que con el aparato represivo limitado y disminuido. Y en ese sentido quiero referirme a un artículo muy bueno que lo compartíamos hoy del el abogado, el profesor José Ignacio Hernández en La Gran Aldea, donde él planteaba que el chavismo permitió llegar a este punto y que es un punto muy arriesgado para el chavismo, lo mencionabas tú, Diego. Permitió que se dieran las primarias. Luego dijo que no, que esas eran ilegales, pero ocurrieron. De alguna manera, claro, no permitió la inscripción de María Corina, no permitió la de Corina Lloris, pero permite la de Edmundo González. Ojo, yo sé, yo creo saber muy bien la película, no la tengo toda, porque inscriben a Edmundo González. Lo inscriben porque el propósito de Edmundo González no es que él fuera candidato, sino que otro fuera candidato. Otro que pudiera dividir a la oposición. No le funcionó el juego y dejaron a Edmundo. No pudieron. No pudieron y dejaron a Edmundo. Han podido suspender las elecciones, pero no las suspendieron y llegaron a este punto. Ya parece inevitable. Lo mencionaba José Ignacio Hernández. Vamos a comparar cuáles son los tiranos de hoy como más prominentes o con los que podamos comparar a Maduro. Ortega y Putin, ¿no? Planteaba José Ignacio Hernández. Ni Ortega ni Putin se han arriesgado a unas elecciones con una oposición unida y en campaña. ¿No? ¿Qué hizo Ortega? Acabó con la oposición, no hay oposición. ¿Qué hace Putin? Pues lo mismo, en este caso con té, con veneno. Maduro, pese a que le puso todos los obstáculos a la oposición, terminó llevando el contexto a un punto de demasiado riesgo para él. La pregunta es, ¿por qué?
Si la respuesta es porque no ha podido de otra, eso quiere decir que la maquinaria represiva está muy limitada. Eso quiere decir que Maduro tampoco tiene tanta carta blanca para hacer y deshacer. Entonces eso da un buen augurio con respecto a cómo están las cosas para el domingo. Yo quiero plantear una diferencia en tu análisis que eh, yo, más que permitir, Vamos a parar a buscar agua, pero te estoy escuchando. sí, Vale, por vale, vale. supuesto, más que permitir llegar a este punto, más que no les ha quedado de otra porque no tienen aparato represivo, yo creo que sobreestimaron la capacidad que ellos podían tener de seguir manipulando el contexto y sobreestimaron la capacidad por dos razones, por tres razones, perdón. La primera, y yo creo que es la más importante, y tú lo mencionabas, Orlando, es que el liderazgo opositor cambió. El liderazgo opositor es totalmente distinto cuando antes teníamos un liderazgo que cada vez que había una piedra de tranca se sentaba a negociar y le generaba sesiones al chavismo. Hoy tenemos una líder como María Corina, pero no solo una líder, sino una convicción en las personas que la única negociación posible es la negociación que ponga fin a estos 25 años del régimen chavista y que solamente se van a sentar en la mesa para conseguir las condiciones bajo las cuales el chavismo pueda salir del poder, no solamente salir de la presidencia, sino de dejar de manipular las instituciones para que realmente podamos volver a un periodo democrático. Esa es la primera, para mí la principal. Pero luego hay otras dos que hemos mencionado tangencialmente o implícitamente durante el debate, que son el tema militar y el tema de la capacidad de unidad del chavismo, de las distintas facciones del chavismo. Empezando por el tema militar, yo creo que la gran diferencia entre 2019, entre el 30 de abril, entre 2017 y ahora, es que los militares en el pasado no tenían ninguna visión de qué podía suceder con ellos después de un posible cambio. Claro. No tenían una idea de cómo podía el estamento militar sobrevivir y mantener, aunque sea un poco, el poder adquisitivo que habían logrado frente a un cambio total de régimen. Ahora, no es que tengan muchas más certezas, yo creo que sí, yo creo que el acercamiento de María Corina hacia los militares ofreciéndoles realmente reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas y volver a las Fuerzas Armadas una institución de la nación, de la república y no solamente una institución partidaria, ha calado mucho, pero principalmente lo que ha calado es la gran crisis por la que pasa la gran mayoría de los venezolanos. En 2017, incluso en 2019, cuando ya no se estaba bien, todavía tenían cierta comodidad, sobre todo el estamento medio, los famosos comacates, tenían cierta comodidad en esa Venezuela. La Venezuela hoy en día no les ofrece ningún tipo de comodidad. Primero porque tienen que lidiar con todos los juegos políticos internos. Ya vimos lo que pasó con Tarek El Aissami. Sabemos que hay deserciones todo el tiempo, pero además que hay conflictos en ciertos sectores del país en los cuales los militares no salen bien favorecidos, conflictos en Apure con la guerrilla, conflictos en el arco minero, ya no tienen esa comodidad, esa tranquilidad que tenían antes y al tener ausencia de tranquilidad, ya el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer deja de ser cierto porque el malo es tan malo y les, afecta, y les genera tantos problemas que quizás un cambio les genere mayor estabilidad. Entonces, por un lado, yo creo que la incógnita de qué van a hacer las Fuerzas Armadas parte principalmente de que las Fuerzas Armadas ya hoy en día no están tan cómodas como lo estuvieron con el chavismo. Y luego el tema de la unidad justamente de las facciones chavistas. Yo planteaba hace unos meses que el chavismo tiene un único fin, que es sobrevivir. Sobrevivir a toda costa, sobrevivir como de lugar. El tema es que cuando el juego de cada una de las facciones empieza a decir, a lo mejor yo puedo sobrevivir a expensas de otro, a lo mejor yo puedo convivir con una transición a la democrática y terminar siendo actor político, como algunos tratan de serlo, o sencillamente retirarme en paz a cambio de que otros caigan, cuando ya la presión es tan alta
que el primero que ceda va a tener mayor posibilidad de tener impunidad o de tener menos problemas jurídicos y legales y sobre todo políticos que las personas que sigan, empieza a ser y siguen buscando sobrevivir. Su objetivo sigue siendo sobrevivir, pero empiezan a dividirse las facciones. Y yo creo que el detonante el 28 de julio puede ser fundamental. ¿Por qué? Porque ante la inseguridad de no saber si el aparato represor va a funcionar, ante un liderazgo fuerte que por ahora, y yo creo todavía firmemente que no se va a doblegar, muchas de esas facciones internas pueden empezar a desmoronarse. Muchas facciones internas pueden empezar a decir, oye, mejor sentémonos a negociar. Y por eso yo creo que, por un lado, los jerarcas chavistas van a tratar de subir el tono en los días que quedan para tratar de generar cohesión, ya no con flores, ya no con la zanahoria, sino con el palo, Claro. con la agresión. Y por otro lado, yo creo que esos mensajes de violencia que está dando Maduro, que dio Freddy Bernal hace poco, no son mensajes a la oposición, no son mensajes de amedrentamiento, son mensajes de buscar cohesión en el chavismo, en el que dicen o nos mantenemos juntos o nadie sabe quién puede sobrevivir. Pero el 28 de julio se genera para mí un gran quiebre. Por un lado, ya la gente no come las estadísticas del CNE. En el referéndum del Esequibo, el chavismo dijo que votaron 10 millones y nadie se cree que haya votado ni el 20% de eso. Si pasaron el millón de votos, el millón y medio de votos sería para mí sorpresivo, reales, por lo cual la mayoría de las personas ya no van a creer en un resultado que no refleje el sentimiento de la calle. Y eso lo que va a generar es la duda de cómo va a reaccionar el estamento militar y la oposición. Ahí, y quisiera moverme un momento al justamente lo que planteaba Manuel, los distintos actores de la oposición, ahí empieza a ser fundamental que lo que no existe hoy en día en el chavismo, que es cohesión, exista en la oposición. Sí. Y hay muchos actores que están jugando en contra de esa cohesión. Y yo creo que hay dos tendencias principales. Por un lado, durante muchos meses hubo facciones de la oposición, incluso oposición real, incluso personas que honestamente quieren salir del chavismo, pero que no quieren participar en una transición liderada por María Corina, que buscaron desplazar a María Corina y al equipo de Vente Venezuela de alguna forma para ellos liderar cualquiera que sea el proceso que se dé, ya sea una transición o una nueva negociación para la estabilidad del chavismo. Eso falló. Y falló tan rotundamente que incluso Edmundo González Urruti, una persona que nunca fue del equipo de María Corina, que nunca fue partidario de Vente Venezuela, no solamente depende al 100% de lo que haga María Corina como líder de la oposición, sino que además, por lo menos hasta ahora, ha jugado a favor de mantener ese liderazgo de María Corina, indiferentemente de las distintas presiones que ha recibido de otros factores de la oposición. Entonces, si la oposición mantiene esa cohesión, sobre todo impulsada por el sentimiento, la esperanza de cambio que existe en la calle, va a ser muy difícil que el chavismo logre generar un fraude que la gente legitime, que la gente permita. Sí. Y que además cueste con la legitimidad del otro bando. Entonces, para mí va a ser clave que el 28 en la noche o el 29 en la madrugada, cuando se den los resultados, el mensaje sea uno solo de parte de la oposición y sea el mensaje de las elecciones las ganamos, indiferentemente de lo que diga Elvis Amoroso, las elecciones las ganamos y tenemos que empezar a plantear cómo vamos a hacer el cambio de poder de aquí a enero. Si ese es el mensaje, ahí se plantea entonces lo que yo creo va a ser el escenario más propicio para una transición, que es en el cual, si bien los jerarcas chavistas van a tratar de seguir subiendo el tono, por lo menos al principio, la reacción dentro del mismo chavismo no va a ser positiva. El estamento militar no va a acompañar eso y además hay ciertas facciones del chavismo que quieren seguir activos en la política y que quieren seguir
legítimamente participando después de la transición, van a generar suficiente presión para que empiece una negociación. Y entonces llegamos a un punto en el cual me pregunto yo, sé que el capítulo trata sobre qué va a pasar el 28 de julio, pero mi gran duda no es qué va a pasar el 28 de julio. Yo creo que el 80% de la población venezolana quiere un cambio. Yo creo que la gran mayoría de las personas, incluso con todas las triquiñuelas, si contáramos los votos de verdad, incluso los votos de los muertos, incluso los votos falsos, incluso los votos dobles, yo creo que incluso así van a haber más votos a favor de Edmundo y de María Corina que votos a favor de Nicolás Maduro. Entonces, después del 28, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se plantea esa mesa de negociación en la cual la única línea roja inicial va a ser tenés que dejar el poder de lado? ¿Qué es lo que van a hacer los distintos actores de la oposición una vez que se plantee esa mesa? Yo creo, Diego, bueno, estoy de acuerdo con creo que todo lo que dices, pero hay riesgo, ¿no? Es importante decir que de aquí al domingo y en torno al domingo hay muchos riesgos. Uno de esos riesgos es precisamente cómo se va a comportar la oposición. Yo creo que todos sabemos que la oposición está infiltrada. Todos sabemos que hay actores dentro de la oposición que realmente son cooptados por el chavismo y por lo tanto sus intereses están con el chavismo. Todos sabemos que hay rehenes, que hay actores que se comportan porque su vida también depende de ello y por lo tanto por ello juegan para los intereses del chavismo. Y para el régimen esto es un recurso fundamental. Lo intentó aplicar, lleva todo el año tratando de aplicarlo. No, y lo ha aplicado relativamente de forma exitosa con actores menores, por ejemplo, lo que sucedió con los alcaldes en Trujillo, algunos secuestrados, otros amenazados incluso de muerte, y que tuvieron que salir para defender sus vidas a hacer esa pantomima de apoyar a Maduro. Claro, pero sí. Claro. Es decir, esto está en marcha, esto sigue en marcha, lo vimos todo el año, lo hemos visto históricamente para el chavismo, este ha sido un recurso excepcional. De hecho, yo creo que ha sido su gran recurso, el de infiltrar y cooptar a la oposición. Y yo creo que ese riesgo todavía está. Yo sí creo, y claro, esto es apático en este momento porque todo el mundo anda muy esperanzado y muy emocionado. Y las imágenes que evocan esta idea un poco idílica y para mí real de unidad forzada, no unidad de intereses, para la gente es muy atractiva, ¿no? Hoy en el Zulia tuvimos una imagen así. Yo sé que para muchos es odiosa, pero parece que no es el momento, ¿no? De decirlo. Y está bien. Claro. Todo el mundo sabe quién es quién al final. La gente ya no se come el cuento. Nadie se come el cuento. Todo el mundo sabe quién es quién. El problema es que tampoco podemos ser ingenuos y suponer que, ya, listo, se impusieron los hechos, ganó la oposición verdadera, listo. Lo que estamos viendo es la unidad real por fin definitiva. No. Yo creo que el chavismo va a tratar de utilizar ese recurso en la noche del 28 de julio. Yo sí creo que el chavismo va a buscar, y este va a ser su último gran recurso, es decir, la última bala con respecto a la oposición, y por lo tanto la presión que va a haber el domingo va a ser literalmente de vida o muerte. Esta gente va a tener un gatillo en la sien, muchas de estas personas, y va a ser, lo que creo que va a provocar es que va a haber un bloque de opositores que van a reconocer el triunfo falso de Maduro. Se le cortó Orlando un ratito. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, volvemos. No lo sé que va a dónde provocar, ahí yo me quedé. Bueno, lo que va a provocar es que precisamente en la noche del 28 de julio vamos a ver, pienso yo, un bloque de opositores expresando su reconocimiento. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok. Bueno, nada, creo que eso va a ocurrir, creo que el riesgo está. Creo que nuevamente, como va a ser la última bala, probablemente sí lo veamos, porque esta gente se va a ver en una situación de vida o muerte. Aquí lo importante. Está María Corina y está Edmundo González. Lo importante es qué van a hacer ellos dos. Yo creo que más allá de lo que haga el resto de la oposición,
Yo creo que eso es irrelevante, lo importante es lo que hagan ellos dos, pero es importante que la gente esté al tanto de que este riesgo está y es muy probable. Yo creo que es muy probable que en la noche veamos eso, un bloque activado de la oposición, de la supuesta oposición. Sí, hay algo importante, que esto no se vio antes ni con Juan Guaidó, ni con Capriles, ni con Leopoldo López, ni anteriores liderazgos, que es que María Corina Machado no solamente impone respeto, por ejemplo, le decía hablando a los militares, sino que impone un temor hacia estos opositores coactados, Orlando, Diego. Yo siento esto porque en algún momento se escuchó en estos meses a María Corina denunciar traición en términos fuertes. Y ese canto de sirena de María Corina surtieron efecto, porque al fin y al cabo estamos aquí en este proceso siendo liderados por María Corina. A María Corina la han intentado tumbar del carro. No han podido. Hay mucho temor en lo que diga María Corina. Ahora mismo, todos estos intereses coactados saben que unas palabras de María Corina basta para tumbarles completamente la cara ante toda la sociedad civil venezolana que hoy acompaña a María Corina. Este fenómeno popular yo difícilmente lo he visto. Yo creo que es comparable e incluso mayor al que generó Juan Guaidó en 2019. Porque lo que generó Juan Guaidó en 2019 no fue por Guaidó, es por todo lo que significaba el tema de ser el presidente interino, era el cargo, no era la persona. María Corina no tiene un cargo. Un cargo lo puede tener cualquiera, un cargo lo puede tener Orlando Bendaño, lo puede tener González, Edmundo González, lo tiene ahora el cargo, él es el candidato. Pero el liderazgo, el líder, no es un cargo, eso no se hace. Perdón, eso no se nace, eso no se otorga, eso se nace. María Corina logró forjarlo y ahora hay un temor a liderazgo dentro de la oposición que creo que es fundamental justamente para que se dé esa cohesión que necesita la oposición, como lo mencionaba Diego. Si Y quieres, Diego, además, pues, te vi que... sí, no, y además hay un gran factor, justamente que los años que el equipo de 20 Venezuela ha trabajado por ganarse la confianza del país han generado que los cantos de sirena de personajes que buscan montar narrativas a favor del régimen no funcionen, porque la confianza está 100% puesta en las personas que quieren generar un cambio en Venezuela, en María Corina Machado, en el equipo de 20 Venezuela y en aquellas personas que se han plegado a la causa y al liderazgo que ellos representan. Recientemente no, creo que fue hoy mismo, salieron rumores de que incluso hay, ya no estamos hablando solamente de analistas o encuestólogos, estamos hablando de directivos petroleros que dicen que prefieren que Maduro se quede en el cargo y ya las personas no le prestan atención a eso, porque la confianza la tienen puesta en que a partir del 28 de julio, María Corina con la candidatura de Edmundo, van a generar las condiciones para que se dé un cambio, indiferentemente de lo que quiera el chavismo, indiferentemente de lo que quiera los distintos analistas que tratan de montar narrativas de empate técnico o que hacen sesgos ideológicos para manipular las encuestas, indiferentemente de esos múltiples cantos de sirena, ya las personas no le prestan atención, no le dan importancia, porque el único objetivo que tienen es conseguir una victoria el 28 de julio. Yo a esas personas primero les transmito mi admiración, sobre todo a las personas que están saliendo a la calle de Venezuela, y les quería mandar un pequeño mensaje, que es que el 28 de julio, justamente por lo que decía Orlando, pareciera que estuviéramos planteando un momentum de esperanza y de felicidad y de punto final a toda esta lucha de 25 años. El 28 de julio no es un final, el 28 de julio es un inicio. Es un inicio de cómo generar un cambio en Venezuela. El 28 de julio, lo más importante este domingo no es solamente salir a votar, sino, como bien decían, defender el voto y permitir darle las armas a ese equipo de 20 Venezuela para poder enfrentarse a la narrativa que busca imponer el régimen el 29 en la madrugada. Y a partir del 29 es que comienza todo el proceso real de
como dicen por ahí, cobrar esa elección. Y para mí cobrar esa elección es generar las condiciones bajo las cuales el chavismo no solamente ceda el poder, sino que generen esas condiciones, esas limitantes para que no puedan frenar una transición a medio camino, para que no puedan volver al poder de forma ilegal, de forma ilegítima, de forma violenta o incluso de forma política, abusando de los billones de dólares que se han robado y de la manipulación de las instituciones que todavía mantienen. Del 29 en adelante se empieza a tratar de cómo reinstitucionalizar el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y la misma Asamblea Nacional que está cooptada por el chavismo. Y no estamos hablando solamente de elecciones, no estamos hablando solamente de procesos institucionales, estamos hablando de poner presión para que los objetivos de las personas, de los ciudadanos venezolanos, realmente se manifiesten en los resultados. Para mí la única garantía de que eso suceda es que en la mesa de negociación de cómo generar esta transición haya una voz única de la oposición, que sea la voz de María Corina representando la esperanza de cambio. Ese para mí es el único objetivo, el único paso necesario y fundamental para la transición. De ahí en adelante habrá muchas decisiones que tomar, pero si esas decisiones las toman las personas que realmente están buscando una transición a la democracia y la libertad finalmente de Venezuela, yo estoy seguro que el proceso que inicia el 28 de julio va a llegar a buen puerto. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que el gran reto es a partir de, bueno, lo más difícil es ese punto de inflexión, ¿no? Donde sales al menos de la cabeza del sistema, pero a partir de entonces empieza un proceso que también va a ser muy duro y que no va a ser convencional. Yo creo que la discusión de hoy, y por eso es muy bueno lo que acabas de decir, hay mucha gente que plantea, bueno, una vez asuma o gane Edmundo González, ¿cómo va a ser 6 meses de institucionalidad si la asamblea está cooptada por el chavismo, los tribunales? Yo creo que cualquier análisis de ese tipo parte de la premisa de que esto es una situación ordinaria, normal. Y no es el caso, es una situación extraordinaria y por lo tanto los procesos van a ser extraordinarios. Al final es fundamental entender algo. El domingo no se está votando para cambiar a Maduro y elegir un plan de gobierno, ¿no? No se está votando por la privatización de PDVSA o como se ha hablado por ahí, o los vouchers escolares. No se está votando por eso. Nadie. Este no es el momento. Está bien saber que hay un proyecto, está bien, pero lo que hay ahorita en marcha es una gesta de liberación nacional. Es decir, es liberar al país, y liberar al país no de Maduro, sino del sistema. Y esto es un proceso mucho más complejo que cambiar de presidente. Obviamente, se tiene que empezar por ahí. Tienes que empezar por arrebatar el poder al Ejecutivo para luego, obviamente, empezar un proceso de reinstitucionalización. Pero esto es liberar al país. Esto va mucho más allá. Esto es sanear las cárceles, esto es sanear los municipios fronterizos, esto es sanear las instituciones, acabar con la corrupción, esto es acabar con la violación de derechos humanos, con toda la línea represiva que hay. Es decir, es todo un proceso tan profundo, tan complejo, que no hay forma de medirlo. De ahorita discutir, bueno, ¿cómo va a ser Edmundo González entonces con la Asamblea Nacional en contra? ¿Cómo va a ser cuando los diputados chavistas? Eso no cabe aquí. Eso no cabe. Porque no es un país normal. Es un proceso de liberación. Y nuevamente, va a arrancar este domingo, pero como tú dices, de ahí en adelante viene una parte muy compleja que va a necesitar, y ese es el reto, demasiada altura del liderazgo. Y es importante que el liderazgo se vea representado en una persona. Yo no estoy de acuerdo con esas coaliciones y vamos aquí a armar la mesa de la unidad democrática y que se tomen las decisiones en conjunto. No. Y yo creo que no hay nada que le dé más legitimidad al liderazgo de tomar decisiones que lo que fue el proceso del 22 de octubre. Punto. El liderazgo de hoy puede y tiene toda la autoridad y legitimidad
para decir cómo y cuándo se hacen las cosas. Y yo creo que ojalá lo ejerza y yo creo que lo va a ejercer. Yo creo honestamente que no solamente lo está ejerciendo, sino que los ciudadanos entendieron que para llegar a un cambio necesitan darle esa confianza a ese liderazgo. Y las coaliciones o los juegos tras bastidores a los que lastimosamente hemos estado acostumbrados dentro de la oposición ya no tienen ese impacto, porque más allá de lo que algunos analistas trasnochados quieran vender, todos los ciudadanos venezolanos que esperan un cambio tienen sus esperanzas depositadas en que el liderazgo que se legitimó en las primarias del 22 de octubre mantengan la batuta de todas estas negociaciones, de todo este proceso de transición y de todo este proceso de liberación. Esto parece una obviedad lo que voy a decir, pero yo creo que hay que volverlo a mencionar porque yo creo que la gente lo sabe, pero hay muchos analistas por allí que, como dice yo, está trasnochado y no se da cuenta de las cosas. Como dicen en Argentina, no la ven. Que es que al chavismo le encantaría sentarse a negociar con, vamos a poner un nombre, Ramos Alú. Al chavismo le encantaría sentarse a negociar con Manuel Rosales. Cualquiera de esos le encantaría. Pero ¿a quién no le gustaría enfrentar? A María Corina Machado. ¿A quién hay que poner a negociar entonces? ¿A Ramos Alú? ¿A Rosales? ¿O a María Corina Machado? Bueno, si tú quieres seguir como están las cosas, obviamente vas a elegir a uno que sea no afín, sino que le convenga o se sienta cómodo el chavismo. Si quieres cambiar las cosas, tienes que poner a alguien que sea incómodo, alguien que quiera imponer de verdad una transición de este sistema. No vamos a poner a alguien con el que él se sienta cómodo y con el que ha fracasado en el pasado. Hay que buscar justamente a alguien que es capaz y ha liderado este proceso tan largo. La gente tiene que entender que este proceso de meses al final no va a servir de nada si no se logra el objetivo, si no se llega a la meta, si no se cobra, como dice María Corina Machado. Porque una cosa es, ella misma dice, vamos a ganar y vamos a cobrar. Porque cobrar es sentarse y poner los puntos sobre la I en esa mesa de negociación y luego hacer que el chavismo pague eso. No es simplemente vamos a darles una alcaldía, vamos a organizar otro proceso electoral. No, no. Es simplemente generar un cambio real. Por eso es que María Corina Machado tiene que liderar esas negociaciones a como de lugar. Ese es un brazo importantísimo y es muy bueno que lo mencionaron, muchachos. Sí, ya yo creo que no finaliza la conversación, creo que estas conversaciones las seguiremos teniendo todos estos días, pero ya para cerrar, no sé si Orlando quieres dar unas últimas palabras. No, bueno, creo que eso, la conversación no se acaba, al final cada día pasan tantas cosas que probablemente lo que uno habla pierde vigencia muy rápido, pero bueno, creo que en rasgos generales hemos tratado de abarcar todas las posibilidades de aquí al domingo, no creo que se nos escape nada y bueno, nada, quien nos esté escuchando, quien nos vaya a escuchar, este es un momento que requiere de todos. Yo creo que cada quien tiene un rol que asumir, esté en Venezuela o esté afuera, y tiene que asumirlo. No es momentos de apatía. Yo creo que las circunstancias exigen determinación de la gente. Y yo creo que tenemos que ser severos con eso. Ojalá cada quien asuma su rol, ojalá cada quien entienda la responsabilidad histórica, ojalá no nos arrepintamos luego de no haber hecho lo suficiente en este momento. Esta es una oportunidad única y bueno, quizás sea la última. Obviamente nunca los países no mueren, pero probablemente sea la última en mucho tiempo. Si esta oportunidad no se aprovecha, creo que vienen muchos años de pasividad absoluta. De acuerdo. Orlando, Diego, en verdad, muchas gracias por venir, Orlando. También nuestra solidaridad contra todos los ataques que ha sufrido en los últimos días por parte del régimen. Eso ha sido terrible. También bochornoso y una muestra de lo débil que está Maduro, ¿no? Que se toma con un periodista fuera del país bueno, te está básicamente honrando con sus ataques, Orlando. Vamos a ser francos.
Sí, no, pero es ridículo. O sea, él debería estar ocupándose de cosas más importantes, obviamente. Además, se han fijado en unos tweets míos que son completamente irrelevantes. O sea, Sí, pero bueno, ahí absolutamente. vamos. Es parte Y de... una aclaración para la gente, estamos grabando esto 23 de julio, pero posiblemente viendo lo que uno tarda en subir un video, bueno, capaz sale el 24. No es que no sabemos contar, es simplemente una cuestión de horario. Pero bueno, Sí, muchas gracias a todos. No se olviden de análisis, seguirnos. Sí, Diego. el análisis es a 5 días de las elecciones. Ya mañana serán 4 días de las elecciones y podremos ver lo que nos deparan estas siguientes 24 horas. La Como gente decía que... Manuel, muchas gracias a todos los que sintonizaron hasta ahora. No se olviden de darle like al video. Si les gusta nuestro contenido, suscribirse al canal. Pero lo más importante hoy no es que le den like al video, no es que se suscriban al canal, es que vean qué pueden hacer de aquí al 28 y el mismo día del 28 para generar ese cambio que todos ansiamos que se dé en Venezuela. Recuerden que todo granito de arena suma, que cualquier apoyo que puedan dar, puedan votar o no, aquellas personas que puedan votar, vayan a votar, ayuden a defender el voto, aquellas personas que no podemos votar por las distintas triquiñuelas del régimen, apoyen a las personas que sí, busquen la forma de mantenerse en sintonía con lo que pasa en Venezuela. Y a todos en estos días de tanta tensión, de tanta ansiedad, mucha salud, cuídense mucho y nuevamente gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Muchas gracias, muchachos. Vale.